Un gusto saludarlos, queridos estudiantes. Vamos a continuar con nuestros cursos de la plataforma virtual. El día de hoy vamos a trabajar con el tema número 5, que es referido al tema de impuestos en su primera parte. Cuando hablamos de impuestos, podemos señalar que son obligaciones que tenemos con el Estado de carácter económico. Esto regido por leyes vigentes en nuestro país con sus correspondientes reglamentaciones para su aplicación. Ahora bien, vamos a mencionar aquellos impuestos que están vigentes en nuestro país y su carácter. Primero vamos a tener los impuestos de carácter nacional, es decir, que esto lo recauda el gobierno central. ¿Cuáles son los impuestos que vamos a ver? El impuesto al valor agregado del IVA, régimen complementario al IVA, RCI-IVA, impuestos sobre las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones IT, impuesto a los consumos específicos ICE, impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados IHD, impuesto a las salidas aéreas del exterior, impuesto a la transmisión gratuita de bienes y en el gobierno de Carlos de Mesa se creó un impuesto transitorio que es el impuesto a las transacciones financieras, que a la fecha sigue vigente. ¿Qué impuestos vamos a tener municipales? Los impuestos a la propiedad de bienes y los impuestos a las transferencias municipales. El impuesto a la propiedad de bienes es referido a la compra de vehículos, inmuebles. El impuesto a la transferencia municipal es cuando esos bienes son vendidos, entonces tienen que pagarse un impuesto municipal. El día de hoy vamos a abocarnos al impuesto al valor agregado. Este impuesto al valor agregado está legislado por la Ley 843 del 20 de mayo de 1986, la misma que ha sufrido una diversa cantidad de modificaciones hasta la fecha. El Decreto Supremo 21530 del 27 de febrero del 87, que es su reglamentación. Sin lugar a dudas, el impuesto al IVA es el más importante, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, porque es el de mayor recaudación y el que se vincula a todo tipo de empresas. Decimos que es un impuesto indirecto, puesto que el mismo recae en el consumidor final, ya sea de los bienes o servicios que se han comercializado, y no sobre el sujeto pasivo del impuesto. ¿Qué quiere decir esto? Yo como empresa formalmente establecida en nuestro país y ejerzo la actividad de venta de bienes o servicios, me voy a denominar sujeto pasivo del impuesto. Es decir, yo tengo la obligación de cancelar el impuesto ante la administración tributaria. ¿Sí? Eso se refiere a sujeto pasivo. Pero al ser un impuesto indirecto, ¿qué es lo que va a suceder en la realidad económica? Yo voy a derivar al consumidor final el impuesto. Este consumidor final, al momento de cancelarme la factura, va a cancelar también el impuesto al valor agregado, lo que significa que este consumidor final me está dando el dinero para que yo vaya a cancelar a la administración tributaria. En resumen, ¿quién paga el IVA? El consumidor final y no el sujeto pasivo del impuesto. ¿Cuál es la alícuota? Se grava con el 13% del valor total del precio de venta de los bienes o servicios. ¿Y cuál es el documento que vamos a utilizar? Es la factura. Sujeto pasivo, las personas individuales o colectivas que se dediquen de manera habitual a la venta de bienes o servicios. Hecho imponible. Ahora bien, tenemos que hacer una separación de lo que es la venta de bienes y lo que se refiere a la venta de servicios. En la venta de bienes vamos a comercializar productos terminados, tangibles, y va a haber un momento en que ese bien
se entregue al consumidor final. Entonces, a eso llamamos momento de transmisión de propiedad del bien. Cuando hablamos de hecho imponible, ¿a qué nos referimos? ¿En qué momento debo emitir la factura? En el caso de venta de bienes, al momento de la transmisión de propiedad del bien. Supongamos, somos una empresa que fabrica chompas. Ya nos viene la época de invierno y a nuestra empresa nos han hecho un pedido de 500 chompas. Para la fabricación de esas chompas, una de las condiciones que vamos a fijar con nuestro cliente es que nos cancelen el 50%, es decir, que nos den un anticipo. Ahora, ese anticipo que nos van a dar, en el caso de venta de bienes, no va a generar el hecho imponible, es decir, no va a generar la obligación de emitir la factura. ¿Cuándo voy a emitir la factura? Una vez que confeccione las chompas y haga la entrega al consumidor final, es decir, a nuestro cliente. Una vez que he hecho la entrega de esa mercadería con la orden de salida, inmediatamente tengo que hacer la emisión de la factura porque ahí surge el hecho imponible. No en el anticipo, ni los pagos parciales, sino en el momento de la transmisión de propiedad del bien. ¿Qué sucede cuando hablamos de venta de servicios? ¿Cuándo surge el hecho imponible? Al momento de la percepción parcial, total o cumplimiento del servicio. ¿Qué significa esto? A diferencia de la venta de bienes. Pónganse el ejemplo. Ustedes se están preparando para ser contadores. Yo también soy contador. Y vamos a vender nuestros servicios como consultores. Una empresa viene y nos contrata para hacer una consultoría. Usualmente en el contrato se estipula que nos paguen un anticipo, es decir, nos van a hacer un pago parcial. Entonces, en el caso de venta de servicios, el hecho imponible surge cuando te dan el anticipo. ¿Y qué significa eso? Si me dan un anticipo por el servicio que voy a prestar, inmediatamente debo emitir la factura. ¿Me han hecho el pago total del servicio? Debo emitir la factura. No me han hecho ningún pago, pero ya he hecho la conclusión del servicio, he entregado el informe respectivo de la consultoría, surge también la obligación de la emisión de la factura. Este aspecto debe tenerse sumo cuidado para el efecto del hecho imponible y diferenciar el hecho imponible en venta de bienes versus el hecho imponible en venta de servicios. Ahora bien, el impuesto al valor agregado se va a calcular del total de la factura emitida. Es decir, nosotros al momento de emitir la factura por la venta de bienes o servicios, del importe total, el 13% por la venta de bienes o servicios la vamos a denominar obligación y su cuenta que vamos a utilizar es el débito fiscal IVA. ¿Qué significa? Cuando hablamos de obligaciones estamos hablando de cuentas por pagar. En este caso es un impuesto que debo cancelar a la administración tributaria, que es el 13% del total de mi factura. Y el saldo, el 87%, es el ingreso que voy a percibir por la venta de bienes o servicios. En sencillito, el 87% para la empresa y el 13% para la administración tributaria. Ahora bien, tiene incentivos este impuesto.
¿Cuál es el incentivo? En la norma del IVA, para incentivar que todas las empresas que tienen la obligación de pagar este impuesto, bueno, pagar entre comillas porque ya hemos determinado que quien lo paga es el consumidor final, la empresa debe hacer la compra de bienes o servicios también con factura, y si los hace con factura, se va a beneficiar del total de la factura, se va a beneficiar con un 13%. A ese beneficio lo llamamos derecho y es un activo. A este derecho lo vamos a llamar crédito fiscal IVA. ¿Qué significa esto? Que el 13% yo voy a tomar como un derecho en relación a este impuesto, al IVA, y el 87% va a ser el valor del gasto que he realizado en función de la compra de bienes o servicios. O el valor, el 87%, si es que he comprado un bien de uso para la empresa. Muy bien. Y la historia no queda acá. Continuemos. Al tener una obligación que surge por la venta de bienes y servicios y tener un derecho que surge por la compra de bienes y servicios con factura, la norma tributaria nos admite efectuar una compensación del débito fiscal, que es la obligación que yo tengo, con los derechos que he ido acumulando durante un mes, que es el crédito fiscal IVA. Y esta liquidación, esta compensación es de carácter mensual. Esta tarea debo hacerlo cada mes. Los documentos de venta de bienes y servicios y los documentos de compra de bienes o servicios, es decir, las facturas. Ahora bien, estos dos elementos los vamos a comparar. Vamos a tener un primer caso. Débito fiscal IVA. La obligación es mayor que nuestro derecho, que nuestro crédito fiscal IVA. ¿Qué es lo que va a surgir? Si la obligación, si el impuesto que debo es mayor al derecho que he ido acumulando, va a surgir un IVA por pagar, es decir, una obligación tributaria y que debo pagarlo el mes posterior al de la liquidación. Supongamos que esta liquidación se ha hecho en el mes de mayo. ¿Cuándo debo pagarlo? Al siguiente mes, en el mes de junio. ¿Cuál es el otro caso que puede suscitarse? Que la obligación tributaria, el débito fiscal IVA, sea menor al derecho del crédito fiscal IVA. En ese caso, ¿qué va a surgir? Va a surgir un derecho que se llama IVA a favor. ¿Y cuál es el beneficio que tenemos? De esta compensación realizada, este IVA a favor puedo arrastrar para utilizarlo en la liquidación del siguiente mes. Entonces, si se dan cuenta, el impuesto al valor agregado tiene enormes ventajas y un correcto manejo de este impuesto podrá hacer que no sea una carga significativa para la empresa si es que hace una correcta planificación tributaria. Además, tomando en cuenta que la empresa, que es el sujeto pasivo del impuesto, no es el que paga, sino paga el consumidor final. Muy bien. Vamos a darnos algunos ejemplos.
En fecha 27 de mayo de 2020 compramos mercadería de la empresa El Chinito Feliz SRL por un valor de bolivianos 30.000. Cancelamos mediante banco emitiendo el cheque número 1001 y nos emiten la factura número 1543. Esta compra de mercadería tiene un valor total de emisión de factura de bolivianos 30.000, lo cual estamos cancelando en su totalidad mediante bancos. Bancos 30.000. Ahora tenemos que hacer el desglose porque tenemos una factura. El 13% del total de la factura, bolivianos 3.900, como estamos haciendo una compra de bienes, en este caso, va a surgir un crédito fiscal, que es el 13%. Y esta cuenta de crédito fiscal es una cuenta de activo. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es el valor de la mercadería? El 87% del total de la factura, es decir, bolivianos 26.100, que lo vamos a contabilizar como bienes de cambio en la cuenta inventarios. En la parte inferior hacemos la glosa, el registro de la glosa, referenciando el número de la factura, a quién le ha emitido, por qué concepto y el medio de cobranza, o medio de pago, perdón. Muy bien. Vamos a otro ejemplo. En fecha 27 de mayo, la empresa compra un equipo de computación de la empresa Digital SRL según factura 785 por bolivianos 4.000. Cancelamos el 50% con banco mediante transferencia electrónica y el saldo a crédito. Muy bien. El importe total de la transacción, el valor total de la factura es de bolivianos 4.000. Condiciones de pago. 50% con transferencia electrónica, es decir, mediante bancos. El saldo asumimos una obligación, una cuenta por pagar. Ok, esta es la forma de pago y con un compromiso adicional. Ahora, del monto total de la transacción, calculo el 13%. Ese 13% va a generarnos un derecho, que es el crédito fiscal IVA, por un importe de 520. Y el saldo es el valor del bien, que es nuestro equipo de computación, por el 87%. Este importe corresponde al equipo de computación, que es una cuenta de activo, y este es un bien de uso, porque lo va a utilizar la empresa para sus actividades. Vamos a otro ejemplo. 27 de mayo, cancelamos el servicio de internet de la empresa Access Sociedad Anónima según factura número 7894 por bolivianos 1.500, cancelando mediante banco con cheque número 1.002. ¿Cuál es el importe de pago? Los bolivianos 1.500, medio bancos. El importe total del servicio es 1.500. El 13% surge un derecho, crédito fiscal IVA, de 195, y el gasto como tal es el 87% por un importe de 1.305. Este gasto lo podemos denominar servicio de internet. Ahora, vamos al otro lado. Vamos a hacer ejemplos de venta. En este primer caso, la venta de un bien, venta de mercadería. 27 de mayo de 2020, vendemos mercadería de la empresa ABC SRL según factura número 1, por un importe de bolivianos 20.000. Nos cancelan con transferencia electrónica el 60% y el saldo a crédito. Analizamos primero la percepción. La transacción total es de bolivianos 20.000. Nos van a cancelar mediante banco el 60%, es decir, el 60% de 20.000 va a ingresar a la cuenta bancos y el saldo al debe, a crédito.
vamos a apropiar en una cuenta por cobrar, que es un derecho, por el 40%, los 8.000. Esta es la percepción. Ahora analizamos el ingreso. Del total de la transacción va a surgir una obligación tributaria, que es el débito fiscal IVA. ¿Por cuánto? Por el 13% de los 20.000 por bolivianos 2.600. Y nuestro ingreso, lo que nos pertenece como empresa, el 87%, bolivianos 17.400. Glosa, factura número 1, venta de mercadería a la empresa ABC SRL, nos cancelan el 60% mediante banco, saldo a crédito. En este caso surge una obligación y al ser una obligación es una cuenta de pasivo. Cuando efectuamos la venta de servicios, prestamos servicios de consultoría a la empresa El Gran Matador SRL, según factura número 1, por un importe de bolivianos 4.000. Nos cancelan con transferencia electrónica el 80% y el saldo a crédito. Analizamos primero la percepción. El 80% nos están pagando a bancos, 3.200, y el 20% surge un derecho, cuentas por cobrar, una cuenta de activo por bolivianos 800. Esa es la percepción. ¿Qué pasa con el ingreso? El 13% del total de la factura emitida es bolivianos 520, surgiendo una obligación, el débito fiscal IVA, y si es una obligación es una cuenta de pasivo. ¿Cuánto es el ingreso que correspondería a la empresa? El 87%. Por servicios prestados, cuenta de ingreso, por bolivianos 3.480. Glosa, factura número 1, por servicios prestados a la empresa de Gran Matador SRL, nos cancelan el 80% y el saldo a crédito. Muy bien, estudiantes, esto va a ser por hoy. Y la siguiente clase continuaremos con el siguiente impuesto. El mensaje del día de hoy: no crecemos cuando las cosas se vuelven fáciles, lo hacemos cuando afrontamos nuestros desafíos. Hasta la próxima clase, queridos estudiantes.